La tercera fue la vencida. Perdió por poco en el 2006, perdió por un poco más en el 2012. Es justo reconocer que su gobierno heredó problemas muy serios, que eran imposibles de resolver en 19 meses de gobierno. Pero también es justo aceptar que la cuarta transformación se ha asegurado de agravar todos los problemas que ya teníamos y de crear más de uno nuevo. Se han debilitado todas nuestras fortalezas y nunca habíamos estado tan divididos. Nunca habíamos enfrentado una crisis tan grave. Quien tiene necesidad de dar explicaciones de sus logros todos los días es porque no ha logrado absolutamente nada. Sí, el PRI fue malo, el PAN también, pero Morena es igual. Criticar el régimen actual no es defender a los anteriores, que nos quede muy claro. Lo que se critica es su semejanza con los anteriores. Eso quiere decir que estamos del mismo lado. Al final del día todos queremos lo mismo, ¿no? Mejores y más oportunidades, comida en la mesa, regresar a salvo a casa y sin miedo, poder estudiar, poder trabajar. Una vida en la que hablemos más de lo que nos interesa y menos de asesinatos o de enfermedades. Que no nos vaya a pasar como en la historia que dice que la hormiga, por odio a la cucaracha, votó por el insecticida y murieron todos, hasta el grillo que se abstuvo de votar. Si vamos a hacer dos bandos, que sean ellos, el gobierno, y nosotros, los ciudadanos. En este país todos necesitamos de todos. Si no lo hacemos juntos no hay cómo. Si no lo hacemos unidos, todos perderemos. Alto Parlante, tu podcast de política. Te decimos las cosas como son. Al micrófono Pablo Marín y Arturo Aramburu. Comenzamos. Buenos días a todos y a todas. O buenas tardes o buenas noches, no Depende. depende. Tienes razón. Gracias. Jueves 2 de julio del 2020. Hace 2 años exactamente, un día más, se votó por Andrés Manuel López Obrador en las elecciones y vamos a hablar un poquito de eso el día de hoy y de algunos otros temas también. Mi nombre es Arturo Aramburu, estoy acompañado de Pablo Marín, que aquí me corrige cuando me equivoco en el programa. Gracias. Y viceversa. ¿Cómo estás, güey? Un gusto estar por acá, en este día por acá nubladito, pero con mucha información. Además, qué interesante, 2 años de que se fuera elegido y 2 años porque en cuanto se eligió, Peña Nieto desapareció de los reflectores. Realmente la presidencia de Andrés Manuel pareciera que hubiera empezado desde julio, cuando en teoría debía haber empezado el 1 de diciembre. Y empezó a tomar riendas del país desde entonces, empezó a hacer declaraciones ya de una manera como con una investidura mucho más presidencial. Y les vamos a hacer un breve recuento de algunas de las cosas que han pasado. Sin clavarnos algo tanto, de memoria, ¿no? Sí, porque yo creo que en general nos gustaría hablar de un poquito de cosas más. Sí. Que tengan más impacto a futuro, aunque este tipo de cosas también la tienen, ¿no? Exacto. Pero bueno, ayer fue como la celebración, no sé. El acto ¿Cómo se le llamará eso? Los 2 años de que fue elegido. Y escuchando un poco las palabras de Andrés Manuel, yo no sé en qué país vive él, pero yo quisiera vivir ahí, güey. Bueno, vive en un palacio. Porque no hay problemas, el tema económico está resuelto, no hay pobres, las empresas están a toda madre, según lo que él nos dice, ¿no? Entonces, no sé dónde viva, pero a mí me encantaría Ya se vivir acabó ahí. la corrupción. Todo va en orden en la cabeza de Andrés Manuel López Obrador. Qué maravilla. Pero bueno, el día de hoy dejaremos un poco de lado las emociones, que sin duda es algo que puede sesgar y que puede también caracterizar los debates políticos muchas veces en muchas mesas. Entonces el día de hoy, de manera deliberada y de manera muy atenta, vamos a dejar de lado el tema emocional y vamos a centrarnos en información que puede estar respaldada con datos. O sea, es información que se puede comprobar, ¿no? Uh-huh. Con datos y con... Fríamente. Exactamente, fríamente. Pero bueno, 2 años, como bien dijiste, 6 meses antes de haber entrado como presidente, era presidente electo y ya estaba haciendo de las suyas, ¿no? Número 1, la ayuda a adultos mayores, cuando en tiempos anteriores se recibía a partir de los 65 años, se recorrió 3 años para que se empezara a recibir a partir de los 68. Se quitó el seguro popular. Cerraron las estancias infantiles, que tú te acordarás ahí, güey, con el tema de las estancias infantiles que causó muchísima controversia. Y a partir de ese momento empezaron los argumentos de querer cortar con machete la cabeza de todo lo que aparentemente no funcionaba.
Exacto. Que ha sido el discurso con el que se han mantenido los 2 años. Que eso creo que es lo grave, ¿no? O sea, por una parte, la justificación por la que se desaparecen las estancias infantiles es porque hay muchísimos movimientos corruptos y no son del todo eficientes. Y además, se acordarán algunos de ustedes que hubo una serie de comentarios desafortunados en donde dijeron que pues para eso estaban los abuelos, para cuidar a los niños. Y dices, híjole, bueno, uno, no todos los niños tienen la fortuna de tener abuelos. Y la otra, pues si los abuelos se están retirando a los 68 años, claro, ya no a los 65, claro, pues tampoco es que tienen tanto tiempo. Sí. O sea, la realidad es que son una serie de justificaciones para tomar una serie de decisiones poco pensadas, poco estructuradas, con la intención de hacer recortes para tener más recursos. Claro. ¿Recursos para qué? Para los caprichos de algunas otras cosas que ahorita vamos a hablar, de las que son las que sí se están impulsando. Claro. Y pues la realidad es que se han ido así muchísimos programas. Y básicamente como lavarse las manos, ¿no? Seguramente en redes sociales vieron, tú viste, sí, lo platicamos, lo que pasó ayer con Beatriz Gutiérrez Müller. La esposa de Andrés Manuel López Obrador. Que tuiteó de manera muy desafortunada. Muy. No, mira, yo creo que ahí ya no es solo desafortunado. Es de verdad un tuit muy, muy, muy pendejo y muy insensible. Sí. Cuéntales un poquito más. Sí, bueno, a ver, ella estaba tuiteando acerca de la celebración de los 2 años de Andrés Manuel y un usuario... Les vamos a poner por aquí el tuit. Le puso que cuándo van a atender a los niños con cáncer. Exactamente. Su respuesta estúpida fue... Pues no soy doctor, güey. Atiéndelos, sí, no, tú. No. Y por mucho menos que eso, han linchado mediáticamente a algunos otros. Sí. La noticia llegó al New York Times. La noticia llegó a Reuters, güey. O sea, ya es un tema de pena internacional. Sí, ya es un tema de humillación global, güey. El que se vea que la esposa del presidente... Imagínate tú ser la esposa del presidente, güey. Tener una plataforma mediática cabrona, chingoncísima para visibilizar temas importantes y te la pasas peleándote por Twitter. Que en teoría la pareja del presidente generalmente lo que ha hecho es asumir los temas sociales, las causas sociales. Yo me pregunto qué hubiera pasado si Margarita Zavala hubiera hecho este comentario. Yo me pregunto qué hubiera pasado si la gaviota Angélica Rivera hubiera hecho este comentario. Muy probablemente estaría siendo más que linchada, ¿eh? O sea, de verdad, claro, estaría siendo más que cancelada en cualquier red social. Cancelada. Está cañón como ahorita las redes sociales giran alrededor de este tipo de cosas. O sea, de cancelar gente. Sí, no, está cañón. Claro. Eso es otro tema. Sí. Pero como que la gente se ha vuelto experta en desenterrar tweets de chingos de tiempo atrás. Pero ahorita el tema es que ya ni siquiera necesitamos desenterrar tweets. Todos los días hay este tipo de estupideces. O sea, yo entiendo que algo que tuiteaste hace 7 años, pues hoy pueda regresar y te pueda dar un poco de lata. Fue hace 7 años, era otra realidad, era otro contexto, entendíamos las cosas diferente a como hoy. Pero esto está sucediendo. Voy a revisar hoy. Mi Twitter, güey. Sí, siempre hay que hacer una limpia. O sea, la verdad es que la limpieza de ese tipo de cosas nunca sabes qué puede salir. La realidad es que esto sucedió hoy. Esto sucedió en tiempo presente. Y es injustificable. Porque además hay muchísimas personas, hay muchísimos padres de familia que hoy sus hijos se están muriendo porque no tienen medicamentos para tratar la enfermedad de sus hijos. Tal cual. Y que ante la desesperación de además sufrir una crisis económica, además sufrir una crisis de salud y por ende alimenticia en todos sentidos, porque la verdad es que la cosa está difícil, se le dan este tipo de respuestas a la gente. Claro. No puede ser. Claro. Mira, ya nos desviamos un poquito del recuento. Sí. Porque vamos a regresar es que al recuento. Todos tienen un poquito de carnita de dónde sacarle. Pero a ver, recordarás cuando se presentó el presupuesto de egresos de la Federación para este año 2020, cómo se le disminuyó muchísimo el recurso a secretarías importantes, sí, entre ellas el 35% para la Secretaría de Educación. Lo hemos hablado, lo hemos dicho, no solo en esta mesa, sino en muchísimas mesas de expertos. La solución a nuestros problemas en el mediano y largo plazo es apostarle a mejorar la educación. Sin duda. Presentar un recorte en el presupuesto de educación es un retroceso a como lo quieras ver, güey. Sí. Si es un ahorro, si es la austeridad republicana, si es la chingada, es un retroceso. ¿Ok? Y acuérdate que también hicieron el tema de la reforma, le dieron para atrás a la reforma educativa de Enrique Peña Nieto, nada más porque era un proyecto de un gobierno anterior. Pero bueno, seguimos. Cerraron clínicas de apoyo a niños con síndrome de Down, bajaron el presupuesto a hospitales de especialidad, se despidieron a miles de trabajadores del SAT, del IMSS, del ISSSTE. La seguridad está en el piso. Y eso que la seguridad fue de lo poco que no se le recortó. Porque en general a todo, o sea, economía, ciencia y tecnología, bueno, te acordarás de
la Y cantidad CONACYT. de recortes que hubo en todos los temas de ciencia y Sí, tecnología, sí. innovación, CONACYT. Es impresionante porque De hecho, realmente- digámoslo, y mencionemos aquí cosas personales que nos han pasado con respecto a esos temas. Nosotros aplicamos a un fondo de CONACYT. Sí, bueno, por parte de la empresa, no con altoparlante, una empresa de base tecnológica. Y es impresionante porque de arranque las fechas originales eran aproximadamente noviembre, Fue una diciembre. cochinada. Después Una cochinada. lo movieron a mediados finales de diciembre cuando ya el gobierno federal iba a salir de vacaciones. De ahí lo recorrieron después a enero, después a febrero. Y en febrero terminaron casi declarándola desierta. Sí, Solamente sí. dieron 17, 18 De apoyos. 200 y feria de proyectos que se podían apoyar, aceptaron como 10, el resto quedó vacío y quién sabe qué habrá pasado con ese dinero. Sí, porque la realidad es que era un recurso, que era el programa de estímulos a la innovación, era un recurso que el gobierno federal ya tenía y que en teoría ya estaba etiquetado para eso. El recurso no se ejerce, no se le entrega a nadie. ¿Estás de acuerdo que eso también es corrupción? No ejercer el recurso Lo que pasa es que- es alguna manera de irresponsabilidad política Lo cuando que- tienes dinero y no lo quieres utilizar deliberadamente. Lo que pasa es que la omisión en lo que te toca hacer es una forma de corrupción, ¿no? O sea, yo no estoy haciendo lo que me toca en mi cargo, es una forma de corrupción. ¿De parte de quién es? De mi jefe que sabe que no lo estoy haciendo y de parte mía. Claro. En ambos casos debe de sancionarse. La realidad es que también algo que nos hemos topado es que en este país ese tipo de cosas no se sancionan. Claro. Y lo hemos visto con cualquier cantidad también de hechos corruptos que también son parte de lo que ha estado pasando entre Bartlett, entre Irmeréndira Sandoval. No, pareciera que no pasa nada y no importa porque pues realmente nos podemos lavar las manos y salir con todo el poder de la 4T para Claro. revertir el tema mediático de esos Claro. temas. Pero bueno, continuamos con el Venga. recuento porque hay unas muy importantes y que no se nos vaya el tiempo. Le retiraron la ayuda a 8,000 mujeres con cáncer de mama Sí. en la Fundación para el Cáncer de Mama. Güey, yo conozco a cercanos que han padecido cáncer y no me imagino un país en el que ese cercano no pueda recibir una atención médica. Por una decisión de Por una un negligencia. recorte. Por un recorte, güey. Es Sí, ridículamente doloroso. Tan solo imaginármelo, carajo. sí. Pero bueno. Mandaron al diablo el aeropuerto, güey. Y eso todavía lo hizo como eso electo fue, el exacto, cabrón. antes de entrar. Donde se tuvo que pagar a contratistas, inversionistas por parar la obra. 285,000 millones de pesos que no nos sobran. Exacto. Sigue estacionado el avión presidencial. Y por cierto, con una rifa a medias. Una rifa que no fue por rifa. Pues bueno, no es rifa, pero en septiembre, en teoría, algo va a pasar con eso. Vamos a ver qué pasa alrededor de ese circo. Vamos a ver qué mexicano es el afortunado que dentro de una pandemia va a tener un avión presidencial que le va a costar tener. Que no va a poder tener porque no es una rifa, pero pues bueno. Chinga. Se han adjudicado innumerables contratos de manera directa sin licitación a varios proyectos emblema como Dos Bocas, Tren Maya y Santa Lucía. Se han impulsado proyectos inviables como Dos Bocas, Tren Maya y Santa Lucía, que creo que en altoparlante generalmente al que le toca explicar el tema de contratos de manera ilícita, indirecta, sin licitación y demás, ha sido a ti. Pero lo hemos dicho más de una vez. En el programa hemos tocado ese tema hasta cansarnos, cabrón. A ver, es que es impresionante cómo el discurso siempre fue ir contra la corrupción. Y hoy nos encontramos con un gobierno que, mira, si ese fuera el único logro de Andrés Manuel, sería maravilloso. O sea, si lograra erradicar, no digo erradicar, si lograra disminuir un 20% la corrupción, no la percepción, la corrupción y la impunidad, este sería, te lo juro, otro país. Sí. Pero bueno, el siguiente punto justamente era, se retiraron órdenes de aprehensión importantes, sigue reinando la impunidad. Romero de Champs por ahí, que ya por cierto dio positivo líder. COVID el güey. Un líder de sindicato. ¿Ah? Nula investigación y nulos operativos contra el narcotráfico. Le ha renunciado gente, renunció Mónica Maxís del CONAPRED, renunció Carlos Ursúa Hacienda, renunció Germán Martínez al IMSS, Exacto. renunció Josefa González Blanco a la Semarnat, renunció Tonatiu Guillén al Instituto Nacional de Migración, renunció Simón Levy, subsecretario de Turismo, renunció Patricia Bugarín, subsecretaria de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, renunció Clara Torres, directora de Estancias del Bienestar, y un largo etcétera. Sí. Y la razón es muy clara. Lo que se sabe de estas personas que renunciaron y con antecedentes objetivos, porque ellos estuvieron ahí adentro, es renunciamos porque se vive un ambiente autoritario en el que no se me deja trabajar porque debo seguir instrucciones. Y la realidad es que, a ver, ¿quién
¿A qué puestos más altos pueden aspirar este tipo de funcionarios que son expertos en muchos casos en el tema, ¿no? O sea, alguien, por ejemplo, que está en el sector salud o está en... O sea, ¿a qué tipo de cosas más? O sea, más que ser parte del gobierno federal, está muy cañón. O sea, la verdad es que a un año, cuando si haces bien tu chamba y más o menos como que nadas ahí de muertito, podrías estar 6 años con un muy buen sueldo asegurado. Renunciar implica tomar una serie de decisiones que atrás pues tienen muchísimo peso, ¿no? Claro, no, renuncias porque te urge salirte de ahí. Exacto. ¿No? Es importante mencionar, no estamos platicando esto para hacerlos enojar. No estamos platicando esto para pasar un coraje. Los que menos queremos pasar un coraje con estos temas somos nosotros. Exacto. Mira, yo creo que el error principal de Andrés Manuel, y tratando ya como que tampoco clavarnos en el resto, porque también hay muchas otras cosas que nada más lo único que van a hacer es hacernos enojar. Pero yo creo que el mayor error de Andrés Manuel estos 2 años ha sido que decidió ser el presidente únicamente de los que lo apapachan y lo adulan. Y dejó a un lado al resto de los mexicanos. Yo sé que parece imposible, pero si estás en tu casa y puedes hacerlo, cierra los ojos y piensa. Yo lo voy a hacer. Imagínate que algún día algún presidente de México seriamente dejara a un lado la ideología personal y realmente se enfocara en unir a todo el país, a la oposición, a los medios, a quienes votaron por él, a quienes no, hiciera una propuesta para construir un futuro emocionante, con una visión a futuro bien pensada, estructurada, y que eso eventualmente formara una serie de sueños compartidos en educación, medio ambiente, economía, etc. O sea, no seremos capaces en serio los mexicanos nunca en la historia de pensar juntos para construir un futuro como lo ha hecho Singapur, como lo ha hecho Japón, como lo han hecho muchísimas naciones. O sea, ¿por qué el presidente de México no elige encontrar un camino común y se deja a un lado de sus egos e ideas personales con la intención de únicamente dividir y no de construir? La gran noticia es que, bueno, hay dos grandes noticias. La primera, y ambas van de lo mismo, la gente que nos escucha, y esto lo hemos visto en estadísticas que revisamos en las plataformas, que nos arrojan las plataformas, son entre 18 y 35 años. Claro. Eso quiere decir... Nuestra audiencia. Nuestra audiencia. Eso quiere decir 2 cosas muy importantes y muy claras. La primera es que el poder de voto está ahí. Claro. Está donde me estás escuchando, donde nos estás escuchando. Y si estos cabrones llegaron por las urnas se van a ir. Claro. Esa es la primera. Y la segunda, que estoy seguro, estoy convencido y estoy dispuesto a hacer lo que falte, lo que haga falta para que cualquier persona que esté escuchando esto, cualquier persona que llegue a escucharlo en algún momento, se anime a treparse a un puesto político, se anime a ir en una carrera política para que entonces lo que tú dices pueda suceder. Para que entonces seamos nosotros los jóvenes los que lleguemos a un puesto de elección popular y hagamos lo que quiere la ciudadanía. Claro, yo creo que hacen falta más personas valientes que puedan hacer eso. También es cierto que hay pocas condiciones para un ciudadano común y corriente como tú y yo, como cualquier otra persona. Creémoslas. Hay que construirlas, ¿no? Y eso para estas elecciones parecieran casi imposibles. Pero realmente es cuestión de hacer una estrategia ciudadana. Realmente hace falta construir una narrativa adecuada para que sí haya esa esperanza. La palabra imposible me parece desalentadora, güey. No, claro. Yo la evitaría. O sea, decir que algo es imposible... No. Es muy difícil y hay muchos ejemplos. Pero creo que todo se puede. Y hay también ejemplos en donde lo han logrado, sin duda. Pues así el recuento del tema de Andrés Manuel López Obrador a 2 años de la elección del 1 de julio del 2018. Un día sin duda histórico para México, para bien o para mal, como lo quieran ver. Pero bueno, vamos a dejar ese tema de lado. Vamos con un poco más de dinamismo a este programa. Vamos a meterle cosas interesantes. Vamos a hablar de las Quick News. Esto es Noticias con Prisa. En chinga. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, envió una invitación al gobierno de México para realizar una visita de Estado el próximo 8 y 9 de julio con motivo de la puesta en marcha del TMEC. A ver si no le salen muy caros los boletos a Andrés Manuel a una semana de esto. Irán emite orden de arresto en contra del presidente Donald Trump por el asesinato de Qasem Soleimani y le pide ayuda a la Interpol para aprenderlo. Pingüinos del zoológico de Kansas City tuvieron un maravilloso día de visita en el Museo Nelson Atkins. Estos pequeños pudieron disfrutar de piezas de Caravaggio y de Monet y la pasaron increíble.
Michelle Brenner, habitante de Washington de Gig Harbor, utilizó un cheque que le dio el gobierno de $1,200 después de haber sido despedida para cocinar 1,200 porciones de lasaña y dárselas a los más necesitados que no tenían absolutamente nada que comer. Emilio Lozoya quien parece ser el hilo de corrupción en el gobierno de Enrique Peña Nieto, será por fin extraditado a México para comparecer y veremos cómo se va desatando todo este nudo y ojalá que pronto sepamos la verdad. 3 pequeños recibieron la sorpresa de sus vidas porque aparecieron sus dibujos en las pantallas de Times Square. Puros dibujos agradeciendo a los superhéroes, en este caso, los héroes de la salud. Venga. Qué chingón. Qué chingón. Digo, la mayoría fueron noticias buenas. Tratamos de encontrárselas. Sí. Aunque hubo una inclusive la de Lozoya, ¿no? Es como noticia positiva. Pues yo espero, o sea, a ver, accedió, ya lo van a extraditar. Ojalá, él sigue sosteniendo que él no recibió el dinero, que no tiene nada que ver. O sea, ay, qué feo sonido hiciste. Pero yo siento que realmente lo que tiene que hacer es pues enfrentar esto, desenmarañar todo lo que está detrás, porque realmente creo que se pueden destapar muchas cloacas. ¿Llevarse entre las patas a todos o qué? Bueno, si le toca a Peña, o sea, a ver, él podría. De que él recibió órdenes de alguien más arriba, eso no me queda ninguna duda. A ver, o sea, no recibes órdenes de alguien más abajo y no te quedas con el dinero. O sea, claro. Él está sosteniendo que él no tiene el dinero. Entonces, ¿quién lo tiene? Y pues arriba de él estaba Enrique Peña Nieto, estaba el de energía. A ver qué pasa. A ver qué pasa. Oye, nos quedan 2 minutos. 2 minutos sí, y creo que es importante tocar un tema que no se nos puede ir. Claro. Y es algo que está proponiendo Ricardo Monreal, que es el líder de coordinación política de la Cámara de Senadores, de la Junta de Coordinación Política de la Cámara de Senadores. Quieren reformar algo que se llama la Ley Federal del Derecho de Autor y el Código Penal Federal para penar el que alguien infrinja algunas normativas de derechos de autor. Están agregando algo que se le llama notificación y retirada. Y eso quiere decir que si hay un contenido en Internet que viole los derechos de autor de alguna persona, tiene que ser bajado inmediatamente. Hasta ahí parece bueno, ¿no? Pero bueno, algunos de los contenidos que podrían censurarse de Internet bajo la protección de derechos de autor serían críticas a figuras públicas, reseñas de productos tangibles e intangibles, compartir fotos de cualquier particular sin autorización, compartir una liga de Spotify. Podría ser infringir derechos de autor. En nuestro caso no infringe ningún derecho. Compártanla todo lo que puedan, por favor. Modificar hardware de tu computadora, instalar software. Y o sea, podríamos pensar que no es tan peligroso. Pero, güey, las multas están altísimas, güey. O sea, el artículo 230 dice que las infracciones serán sancionadas por el instituto con arreglo a lo dispuesto en la Ley Federal de Procedimientos Administrativos y son hasta 22,000 veces el valor diario de la unidad de medida y actualización. Y eso son como 80 pesos. O sea, multiplica 80 por 22,000 y eso tendrías que pagar de multa por tener un contenido en Internet que infringe alguna ley. Alrededor de 1,600,000 pesos. Ahora, está bien, ¿no? O sea, está bien una parte. La realidad es que, a ver, las penas por secuestro son altísimas. ¿Cuántos secuestradores realmente hay en la cárcel? Ese es el tema. Pues el punto no es que las leyes lo digan correctamente, sino que no se ejercen. Ahora, lo riesgoso aquí, que creo que, y es lo que platicábamos hace ratito, es que pues cualquiera puede alegarlo y no tiene que presentar evidencia. Exactamente. Digo, quiero pensar que para llegar a la corte y hacer una multa se tiene que presentar evidencia y tiene que haber todo un proceso. Pero retirar cosas a creadores porque otro creador o pseudo creador está diciendo que es suyo, pues lo único que hace es que nadie quiera subir nada y entonces no tengamos en este país creativos. Claro. ¿No? Que creo que eso sería una pena. Pero altoparlante siempre va a estar. Sí, aunque nos multen. Aunque no seamos tan creativos de repente, ¿no? Nos vamos muy lineales y ya. Y pues ahí está. Ahí está. Y que por cierto, el próximo programa les vamos a tener noticias pues bien interesantes, importantes. Nos encantará que por favor no se pierdan el capítulo del lunes porque va a ser un poquito diferente y vamos a tenerles algunas noticias muy importantes, muy importantes. Correcto. Así que síganos por favor. Estamos en redes sociales como Pablo Marx, Arturo Aramburu, altoparlante.podcast. Nos encantará seguirnos escuchando, seguirnos viendo. Muchísimas gracias y hasta el lunes. Bye. Esto es todo por hoy.
pero sin llorar. Estaremos de vuelta cada lunes y jueves en todas las plataformas. Si crees que alguien necesita entender las cosas como son, compártele este capítulo. ¡Nos vemos!